Seguimos aquí en el bosque de Chapultepec, primera sección en el Lago Menor. ¿Qué tal? Qué chulada, ¿no? Pues sí, muy bonito y todo, pero ¿ustedes tienen timidez en algún aspecto de su vida? Dimara, ¿tú eres tímida? ¿A qué viene la pregunta? Es que ayer vi la película de Tesla, ¿ya la viste? No, no la he visto, pero no me gusta que me cuenten los finales, así que no me cuentes nada. Amiga, es una peli autobiográfica. El final se sabe. Nikola Tesla se muere. Bueno, en la versión que vi ayer, al final sale cantando una rola ochenterísima que hablaba sobre el control del mundo. Supongo que haciendo referencia a su pelea eterna con Edison. ¿En serio sale Tesla cantando una canción ochentera? Entonces no es tan biográfica, ¿o sí? Pero, ¿entonces eso qué tiene que ver con que si soy tímida o no? Ah, es que Tesla fue un gran inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, físico. Estaba en lo mero bueno de la lucha para ganar contratos para alumbrar ferias mundiales y desarrollando patentes para distribuir electricidad. Pero en toda su vida solo le tomaron 4 fotos, ¿puedes creerlo? ¿4 fotos? Entonces era muy ermitaño, ¿no? Pues mira, creo que la palabra no es ermitaño, más bien era tímido. Nunca se casó, no tuvo hijos, dormía muy poco cada día. Por eso te preguntaba, yo para nada soy tímido, ¿eh? Yo subo a mis redes sociales fotos mías, de mi familia, de lo que como, de mis viajes. Yo también en mi red social subo muchas fotos, así que cuando seamos famosos seguramente no van a tener ningún problema en encontrar imágenes nuestras. Oye, pero 4 fotos sí son muy poquitas. Pues mira, hay 2 fotos que están increíbles, ¿eh? En una sale leyendo junto a la espiral de una bobina enorme. Y hay otra espectacular del interior de su laboratorio en Colorado Springs, en donde sale un rayo de millones de voltios y pasa junto a él. Un rayo de millones de voltios, ¿eh? ¡Wow! Un rayo en el interior de un edificio con ese voltaje, eso quiero verlo. Pero antes de que me enseñes esa foto, vamos a que alguien nos cuente quién fue Tesla. ¿Cómo ves? Me encanta la idea, vamos como rayos. El día de hoy tenemos como invitado a Arturo Rentería. Él es técnico académico del Observatorio Astronómico Nacional Tonantzintla en Puebla. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? El día de hoy podrías platicarnos quién fue Nikola Tesla. Sí, claro, encantado. Mira, Nikola Tesla probablemente es uno de los personajes menos contemplados en la historia de la física, pero que más nos ha dado para entender lo que es el mundo moderno después de empezar a usar las herramientas de la electricidad en nuestros hogares. Nikola Tesla, probablemente una de las cosas que más que puedo relacionar uno con este nombre es el actual vehículo, el Tesla, un vehículo eléctrico que lleva su apellido como nombre. Entonces, una de las partes más importantes de la vida de Nikola Tesla, que fue el punto de inicio donde empieza a desarrollar investigación sobre la electricidad, es poco después de empezar a trabajar para Edison. Edison y Tesla, después de trabajar juntos, de trabajar Tesla para Edison, hay una batalla importante entre estos dos personajes por tratar de definir el camino por el que tiene que ir el mundo de la electricidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte más conocida. Nikola Tesla fue un estudiante de ingeniería muy capaz, fue muy brillante, ¿no? Tenía una cualidad que le ayudaba mucho en su investigación, no solo era una persona brillante, además tenía memoria ideática, que quiere decir que podía recordar todos los textos que había leído de forma perfecta. Entonces esto le ayudaba a poder tener ideas en su mente durante mucho tiempo y estarlas trabajando. Entonces esto hizo que fuera un personaje muy capaz dentro de la universidad y que fuera considerado uno de los mejores estudiantes de la universidad. Tuvo diferentes problemas de hecho antes de entrar a la universidad, como en todas las familias tenemos problemas acerca de qué carrera debemos elegir. Entonces querían que fuera sacerdote, quería un pastor, él no quería, él quería ser un estudiante de ingeniería, se enferma, ¿sí? Se enferma, casi muere, ¿no? Y en el proceso de recuperación convence a su padre de que él quiere estudiar ingeniería y le permiten estudiar ingeniería, y entonces se dedica a esto. Entonces tiene una vida interesante en sus inicios y después llega a Estados Unidos, después de también por otros problemas, no termina la universidad, se va a Estados Unidos con básicamente nada, tenía unos cuantos centavos en la bolsa cuando llega a Estados Unidos, estaba en Europa, llega a Estados Unidos y pues empieza a buscar trabajo, ¿no? Porque tenía apenas unos centavos y trabajó de cualquier cosa hasta que llega a trabajar justamente con Edison, en donde empieza a hacer ya sus trabajos y de desarrollo sobre la electricidad.
¿sí? Entonces, a partir de ahí comienza su carrera popular hasta encontrarse con la gran batalla por la corriente alterna y la corriente directa con Edison, y pues volverse muy famoso durante un periodo de tiempo pues, relativamente corto dentro de su carrera profesional, hasta quedarse en la ruina y morir olvidado dentro del mundo de la ciencia, cuando él es el que nos da realmente el mundo eléctrico que hoy conocemos. No fue Edison, sino fue Tesla. ¡Ay, qué fuerte! Oye, ¿y puedes explicarnos de una manera muy simple qué es la inducción magnética? Muy bien. Bueno, la inducción magnética es un fenómeno que en realidad no lo descubre inicialmente Tesla. Es algo que Faraday es el que empieza a trabajar un poco con los resultados que de hecho había obtenido tiempo antes un físico apellidado Ørsted. Entonces estuvieron trabajando con algo que notaron, un fenómeno que notaron, y es que cuando tú tomas un cable, tienes un pedazo de cable y haces circular una corriente, una carga eléctrica sobre este cable, este va a generar un pequeño campo magnético alrededor del cable. Y entonces esto fue algo que notó Ørsted. Entonces de ahí genera la idea de que, bueno, descubre que todo paso de corriente, trasladar una carga por un cable, genera un campo magnético. Faraday toma estos resultados más adelante y lo que se pregunta es, si nosotros con una corriente podemos generar un campo magnético, entonces al revés también funciona igual. Es decir, si yo tomo un campo magnético y lo acerco a un medio conductor, este campo magnético tiene unas características, tiene que estar cambiando, ¿sí? Pero si yo lo acerco a este medio conductor, entonces producirá también una corriente, y empieza a hacer experimentos y descubre que efectivamente el acercar un campo o el inducir un campo magnético sobre un conductor genera una corriente eléctrica. Y entonces eso es lo que da pie a todo lo que hoy conocemos acerca de la electricidad, los transformadores, la corriente que nos llega a nuestro hogar. Funciona con base en esta investigación, y es Tesla quien toma todas estas ideas y las lleva a un nivel mucho mayor, ¿sí? Mientras Edison estaba tratando de promover la corriente directa, llega Tesla con la idea de la corriente alterna, que la corriente alterna justamente es lo que ayuda a hacer cambios en el campo magnético, y toma esta idea y lo que hace justo es crear generadores de electricidad. Entonces ya podemos tener una planta eléctrica movida por turbinas en una cascada, por ejemplo, ¿no? una planta hidroeléctrica en la que un motor puede mover, bueno, unas paletas pueden mover o generar un movimiento mecánico que se convierte en el movimiento de una carga magnética, ¿sí? Bueno, de un campo magnético que va a generar una corriente, y esa corriente es la electricidad que nosotros recibimos. Entonces la inducción magnética es, de la forma más sencilla, es un campo magnético, ¿sí? Perturbando un medio en el que se va a generar una corriente eléctrica o el transporte de una carga, por así decirlo. Pues muchas gracias, Arturo, por esta primera parte de la entrevista. Por ahora vamos a continuar con el programa. A ver si entendí. ¿La unidad de medida del campo magnético se llamaba Tesla? Oye, pero ¿no que trabajaba con electricidad? ¿Cómo está eso de que su nombre tiene que ver con los campos magnéticos? Ah, es que la inducción está relacionada con los campos eléctricos que se generan cuando el campo magnético es variable. Es decir, electricidad y magnetismo siempre van juntos, 2 por 1. Ok. ¿Sabías también que trabajó en más de 700 inventos? No se andaba con poquiteces, eran un montón. Wow, 700 son un titipuchal, ¿eh? ¿Cómo que no era famoso? Que era de bajo perfil. Solo trabajaba y trabajaba. A veces se le olvidaba comer y dormir. Se hizo famoso hasta después, ¿eh? Oh, y eso de no comer y no dormir no es sano, la verdad. Cualquiera se enfermaría horrible. Sí, es muy peligroso, pero es más. Ahí te va un chisme, ¿eh? Fíjate, cuando estudiaba en la universidad, sus profesores se preocupaban por su salud mucho. Le escribieron una carta a sus papás pidiéndoles que fueran a verlo. Sabes demasiado, Ernesto. Yo estoy teniendo el sospechosismo de que me estás contando la película. Ya te dije que es historia conocida. No puedes acusarme de decir que yo te estoy dando adelantos, ¿eh? Bueno, pues perdón, pero pues no todos sabemos esos detalles de la vida secreta de Tesla. Ya hasta parece telenovela. De hecho, vamos a que nos cuenten más sobre él, ¿no? Sí, porque ya se puso buena la película, digo, el chisme. Hola, pues regresamos con Arturo Rentería, quien es técnico académico del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Puebla. ¿Cómo estás? Muy bien, Ernesto.
Mi primera pregunta, Arturo, ¿cuál es la diferencia básica entre un motor de corriente alterna y uno de corriente directa? Pues bueno, la diferencia básica va en el nombre, ¿no? Entonces, corriente directa y corriente alterna. Mientras que un motor trabaja con la energía que podemos extraer de una batería, ¿sí? Como una batería cualquiera que tenemos nosotros en casa, el motor de corriente alterna trabaja con la electricidad que podemos obtener nosotros desde cualquier contacto clavija que tengamos en el hogar. Sabemos que son corrientes diferentes, no podemos conectar una cosa con la otra. Entonces, esa es la diferencia principal. Entre otras, además, la duración y la forma en la que extraen, se introduce la energía hacia el motor, ¿no? Pero por esa diferencia que hay entre una y la otra. Y podríamos decir entonces que ambos motores cuentan con una potencia diferente. Sí. El tipo de energía, el tipo de corriente que nosotros estamos introduciendo al motor genera que y la construcción misma del motor genera que la reacción sea diferente. ¿Sí? Los motores de corriente alterna, por ejemplo, pueden alcanzar mayores velocidades, por eso son muy populares en los vehículos eléctricos, pueden alcanzar muchas revoluciones. Entonces un motor de corriente alterna puede alcanzar 10.000 revoluciones, mientras que un motor de corriente directa podría estar entre las 6.000 y las 7.000. El motor de corriente directa puede ofrecer más potencia durante más tiempo. Eso hace que sea muy popular en la industria, el motor de corriente directa. Platícanos un poco, Arturo, de qué es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es uno de esos inventos que no se entendió en su momento, como la mayoría de las cosas que se inventan en su momento, ¿no? Entonces tenemos la televisión a color que se va a Estados Unidos porque aquí nosotros no la comprendimos, pero la bobina de Tesla es uno de estos inventos que cambió la historia y vida de Nikola Tesla, porque justo invirtió mucho dinero en este proyecto que no le funcionó al principio. Y lo que hace la bobina de Tesla es generar, por inducción magnética, todos los experimentos que él estaba haciendo, poder generar una alta cantidad, un voltaje, una energía, una corriente de alto voltaje que pudiera generar un campo magnético suficientemente grande para poder transmitir energía por el aire, de forma que era poder iluminar de forma inalámbrica las ciudades. Entonces, eso es lo que hacía la bobina de Tesla. Y al final, cuando nosotros hablamos de todo lo que Tesla hizo y la bobina de Tesla, y estamos hablando mucho de electromagnetismo, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a los chavos de bachillerato que nos están viendo, de pensamiento matemático? Si están interesados en este tema, ¿qué crees que ellos se deban de concentrar a estudiar en la escuela? Bueno, sin duda cualquiera de las ingenierías eléctrica, electrónica, puede ayudar, de mecatrónica, puede uno dirigirse para hacer uso de todo. La electricidad rige básicamente el mundo moderno, ¿no? Una televisión, una computadora, todo requiere de electricidad. Y el magnetismo, por el simple hecho de tener una corriente, tenemos inducción de campos magnéticos, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas ingenierías seguramente los va a llevar a usar este tipo de instrumentos, ¿sí? Y sin duda siempre está la ciencia pura, ¿no? La ciencia básica, como es la física, en el que podemos nosotros no solo estudiar los fenómenos, no solo usar los instrumentos, sino estudiar los fenómenos para poder desarrollar, por ejemplo, nuevos instrumentos o nuevas aplicaciones que puedan mejorar nuestra vida. Al final tenemos que tomar en cuenta que la ciencia lo que busca es eso, mejorar nuestra vida. Claro que sí. Por último, y rápidamente, mi última pregunta sería, ¿te ha caído un rayo cerca? Si sí, ¿qué has sentido? Lo más cerca que estuve de que me cayera un rayo fueron unos 5 o 6 metros. Yo estaba en el interior de una casa, entonces realmente no corría ningún peligro. Pero en la parte de afuera había una mesa de madera sobre la que cayó y se veía claramente que quemó la madera, ¿no? Entonces no se siente nada, lo que se escuchó fue el trueno, ¿no? El relámpago y un flashazo porque ya era tarde, entonces sí se alcanza a ver. No alcancé a sentir ningún cambio ni ninguna magnetización, pero sí vi que estaba muy cerca. Entonces es lo más cerca que he estado probablemente de una experiencia de muerte. Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, fue muy muy interesante la conversación que tuvimos y nosotros regresamos a Jóvenes en TV. Ese Tesla no era famoso porque no quería, ¿eh? Sus inventos eran lo máximo. Yo hubiera sido su publicista. Varias fotos de sus inventos y te aseguro que sería influencer. Pues sí, pero eran otros tiempos, ¿no? Es que de verdad sigo sin poderlo entender. Tenía todo para triunfar. De solo imaginar que nuestras casas están iluminadas por corriente eléctrica alterna, gracias a los inventos de Nikola Tesla, ¡puf!
Pero bueno, al menos le dieron el premio Nobel, ¿no? Uy, no. Las malas lenguas dicen que cuando lo nominaron habían considerado que compartiera el premio con su archienemigo Tomás Alva Edison y que cuando les avisaron por separado, cada uno pidió que no se le reconociera al otro. Incluso dicen que Edison no quería que le dieran el dinero del premio a Tesla. Y entonces el comité dijo, ¿no quieren el premio porque lo van a compartir? Pues no les damos nada. Ay, qué horror tener un archienemigo. Es que la pelea fue muy fuerte, ¿eh? Híjole, parece que te estoy contando una telenovela. Pues sí, ¿eh? Y se está poniendo re buena. Pero bueno, vamos a que nos cuenten más sobre la corriente alterna y seguimos con el chismecito de esta vida secreta de Tesla. Vamos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Ramírez Rosales, físico de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. ¿Podrías platicarnos qué es la ecuación de Maxwell? Bueno, las ecuaciones de Maxwell nos dicen muchas cosas, ya que es una síntesis de una cantidad tremenda de fenómenos electromagnéticos. La primera ecuación nos dice que se puede generar campo eléctrico siempre y cuando existan cargas. La segunda ecuación nos dice que no pueden existir y que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. La tercera ecuación nos dice también que el cambio en el campo magnético conforme el tiempo transcurre genera campo eléctrico, y la cuarta ecuación es muy semejante a la tercera. Ahí, al contrario, es un movimiento, un cambio en el campo eléctrico nos produce campo magnético. Pero también nos dice algo más, nos dice que toda corriente también puede producir campo magnético. Simplemente las ecuaciones de Maxwell nos dan una introducción fundamental y una idea muy clara de los campos eléctricos y magnéticos en función de las propiedades básicas, que es la carga. ¿Nos podrías decir cuáles son las implicaciones de las matemáticas en las ecuaciones de Maxwell? Eso es indudable. Las matemáticas constituyen una herramienta de enorme potencial para entender el universo y sus leyes. Las matemáticas y la física en particular trabajan de una manera muy eficaz en beneficio de ambas. Las matemáticas son importantes porque podemos nosotros saber más allá de lo que actualmente se sabe de los fenómenos conocidos. Un ejemplo muy claro fue la ecuación de onda que Maxwell, con su enorme entrenamiento matemático que tenía, utilizó los campos eléctricos y magnéticos en una ecuación de onda, estas matemáticas, y pudo deducir la velocidad de la luz y pudo decir que uno de los orígenes de la luz es electromagnético. Las matemáticas son finalmente una pieza fundamental en todo este quehacer científico. ¿Y cuál podrías decir que es la aplicación más utilizada? Esto también es, los usos y aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell son muchas, es difícil contarlas. Si nosotros podemos comprender el electromagnetismo y podemos entenderlo a una cierta profundidad, entonces podemos utilizarlo para crear imágenes vía escáneres de resonancia magnética nuclear en los hospitales, el almacenamiento de información en cintas magnéticas. Podemos generar electricidad, hemos construido computadoras. Sin embargo, mi opinión muy personal, y otros colegas pudieran no estar de acuerdo conmigo, es que la aplicación principal es la generación de conocimiento y comprensión profunda de la naturaleza. Porque si comprendemos y generamos conocimiento, podemos crear otras cosas como el radar, la televisión, la telefonía celular, comunicación satelital, comunicaciones espaciales, entre otras muchas. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista, o bueno, por esta parte de la entrevista. Regresaremos con usted en un momento. Volvemos al programa. Amigo, como el chisme estaba re bueno, ya investigué tantito. Ay, dices que yo me pico con las telenovelas. Pues resulta que Tesla trabajó para Edison, pero le pagaba muy poco. Una vez le salvó el pellejo porque un barco que se suponía que se iba a iluminar con la electricidad producida por Edison no funcionó Y en una noche Tesla hizo que todo funcionara. elemental. Y le prometió bastante dinero que nunca le pagó. Pero eso solo fue el inicio de esta descomunal guerra, ¿eh?
Tomás trabajaba con corriente continua en su empresa Edison General Electric Company y Tesla había firmado para colaborar con Westinghouse Electric Company para producir electricidad por corriente alterna. Las dos compañías querían iluminar el mundo, pero con tecnología diferente. Y no solo iluminar, eso es muy poético. En realidad había mucho dinero en juego. A esa época le llamaron Segunda Revolución Industrial, porque la producción en masa estaba mecanizada y querían que dependiera de electricidad. ¡Rápido, rápido! ¡Produzcan, produzcan! Entonces la compañía eléctrica que ganara más contratos tenía más dinero. Elemental, compañera. Y Edison se dedicó a decir que la tecnología de Tesla era insegura. Pero ganó Tesla. Y todas nuestras casas se alimentan de corriente alterna. Oye, ¿y a poco todos los científicos tienen archienemigos? Pues a veces, ¿eh? Algunas otras veces tienen aliados y padrinos que los financian. En fin, mira, mejor vamos con la última entrevista para que nos sigan contando de su invento más famoso, la bobina de Tesla. Volvemos con el doctor Daniel Ramírez Rosales, ahora para que nos platique un poco sobre qué es la bobina de Tesla y cómo funciona. Bueno, quizá el invento más famoso de Nikola Tesla es un dispositivo, una máquina, que produce unos hermosos arcos voladores de energía eléctrica. Un poquito más técnico, podríamos decir que una bobina de Tesla es un circuito eléctrico que funciona con corriente alterna. Y está compuesta por dos bobinas. Una bobina primaria que tiene de 2 a 4 hilos vueltas, otra secundaria que tiene de 500 a 1000 vueltas y que el objetivo de ello es que producen una alta tensión y disminuyen la corriente. Una bobina de Tesla, en resumen, podría ser un transformador de alta tensión. Nosotros podemos ver es porque hay una tensión muy alta y entonces se rompe la constante dieléctrica del aire. Esto lo hace en conductor. Los electrones corren, vuelan y es por eso que hay destellos, una carga acelerada radia y como corren a velocidades mayores que el sonido, entonces oye el estruendo. Eso es básicamente la bobina de Tesla, un transformador de alta tensión. Oye, ¿y podría platicarnos qué otros inventos impulsó este descubrimiento de Tesla? Muchos. Entre estos inventos que ha impulsado todo el desarrollo de Tesla y que tiene como precursor a Tesla, pues es el motor de corriente alterna, es el radar, son los rayos X, la transferencia de energía eléctrica de forma inalámbrica, por decir algunos. Y ya para terminar esta entrevista, me gustaría que me platicara qué tan cerca le ha tocado ver caer un rayo, qué tan cerca ha podido estar. Bueno, sí he visto. Yo creo que la distancia a la cual cayó el rayo está entre 500 metros y 1000 metros, no lo preciso. Cayó sobre una antena de comunicaciones. Primero vi el destello, estaba de frente a esa antena, entonces vi claramente cómo cayó el estruendo y una especie de humo, precisamente donde hizo contacto el rayo con la antena. Por supuesto que sentí, pues primero un aturdimiento por el estruendo, segundos después del evento, también cegado y deslumbrado por la luz, y un poquito después de ese evento, pues miedo, pues como no, uno recuerda que si a uno lo golpea un rayo directamente, pues la persona puede sufrir daños, como por ejemplo un problema cardíaco, pérdida de algún miembro y por qué no la muerte. Pero por supuesto también siento admiración y sobre todo respeto por lo que es la naturaleza. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista tan interesante, en verdad, gracias. No, el agradecimiento es para con ustedes, gracias por la invitación, muchas gracias. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Qué mal que Tesla no es tan famoso como Edison. Creo que ni aparece en los libros de la escuela. Creo que no, o si lo mencionan sale muy poco. Y es una pena porque con su bobina Tesla quería construir un sistema para distribuir la energía eléctrica sin cables. Pero no lo logró y todavía hay un cablerío en todas las ciudades del mundo. No lo logró, pero sus ideas originaron otras ideas. Por ejemplo, la invención del telégrafo se basó en la investigación de Tesla. El del telégrafo se llamó Marconi y mandó un mensaje en código Morse a través del Océano Atlántico.
Uy, estoy seguro que eso fue un adiós, ¿eh? Elemental, se acabó el tiempo, pero no olviden contarnos si ha caído un rayo cerca de ustedes y qué sintieron. Tampoco olviden poner el hashtag elemental. ¿Ah? Y ya saben que esto no acaba hasta que se acaba. A continuación, Saberes Digitales con historia de la era digital. ¡Adiós! Oye, como el rayo de la foto es ese,